Hola chicos, bienvenidos a otra clase más de matemática. Continuamos con nuestra unidad 6. Este día trabajaremos con la lección 1.11, características de las bisectrices de un triángulo. Nos dice nuestro problema inicial. En la siguiente figura, el segmento BI y CI son bisectrices del triángulo ABC y se cumple que el segmento ID es perpendicular al segmento AB y el segmento IE es perpendicular a el segmento BC y el segmento IF es perpendicular al segmento CA. Demuestra lo siguiente. Literal A, segmento ID es igual al segmento IE igual al segmento IF. Veamos entonces nuestro literal A. Fíjese de que lo primero que vamos a hacer es observar la figura que se nos muestra de nuestro problema inicial. En este caso tenemos un triángulo ABC en el cual nos está brindando la información. En primer lugar nos dice de que en la figura BI y CI son bisectrices. ¿Qué significa? De que esta línea justamente BI, esta línea BI dice de que es bisectriz del ángulo B, lo que significa de que tanto este ángulo como este otro son iguales. Pero también nos dicen que CI, o sea, esta línea que va acá, ese segmento, nos dice que también es bisectriz. Significa de que este ángulo junto con este otro son iguales. Pero también nos da otra información. Nos dice de que el segmento ID, mire, segmento ID significa de que esta porción es perpendicular, nos dice, o sea, eso nos indica de que hay un ángulo de 90 grados. Es perpendicular al segmento AB, o sea, perpendicular a este segmento que está acá. Pero también el otro dato que nos da nos dice de que el segmento IE, que sería esta porción que está acá, nos dice de que es perpendicular a el segmento o el lado BC, que sería perpendicular justamente a este lado que tenemos acá, justamente a el lado, en este caso, BC. El último dato que nos brindan y nos dicen de que IF, o sea, esta pequeña porción IF es perpendicular al segmento CA, o sea, a esta porción. Recuerde que cuando estamos hablando de perpendicularidad, estamos hablando de que hay ángulos de 90 grados, que es lo que tenemos acá. Aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí tenemos otro de 90 grados y aquí tenemos otro ángulo de 90 grados. A eso hace referencia cuando decimos que es perpendicular a dicho lado. Entonces, vamos a darle solución a nuestro literal A. De acuerdo a la figura que tenemos, entonces vamos a decir que el triángulo EIB sería EIB, o sea, vamos a trabajar este primer triángulo. Mire, este primer triángulo nos dice de que va a ser congruente con este otro triángulo DIB, o sea, en este caso vamos a trabajar D y B, o sea que estamos trabajando en primer lugar estos dos triángulos. Aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos el otro triángulo. ¿Por qué criterio? Criterio 1 de congruencia de triángulos, rectángulos nos dice. Recuerde que aquí tenemos triángulos rectángulos porque tenemos ángulos de 90 grados. Eso es la primera característica. O sea que tenemos ángulos de 90 grados, fíjese bien. Tenemos otro ángulo, en este caso agudo, que es igual, y por supuesto un lado que está siendo compartido entre ellos. Luego, ahí vamos a ubicar entonces nuestro primer enunciado y decimos entonces que el segmento ID, mire, el segmento ID es igual al segmento IE, que sería esta porción que está acá. Por congruencia nos dice, en este caso, por congruencia de triángulos, en este caso, ahí tenemos nuestro primer enunciado, decíamos. Vamos a ver la otra comparación de triángulos que vamos a hacer. Hoy vamos a comparar el triángulo CIE, que sería CIE,
E, o sea, estamos hablando de este triángulo que tenemos acá, nos dice de que en este caso vamos a utilizar congruencia o va a ser congruente con el triángulo CIF. CIF. O sea, ¿cuáles triángulos estamos trabajando? Este triángulo que se nos forma acá junto con este otro triángulo. Y de la misma manera como relacionamos en estos dos triángulos, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, por criterio 1 nuevamente de congruencia de triángulos rectángulos, decimos que el segmento IE, que sería este segmento, va a ser igual al segmento IF. Recuerde que estamos llegando a esa conclusión o estamos diciendo que por criterio 1 porque estamos refiriéndonos a ángulos iguales, que en este caso es el ángulo de 90 grados, y en este caso la bisectriz que está cortando en dos ángulos iguales, justamente este ángulo y este son iguales, entonces, o sea, hay un ángulo agudo ahí. Y por supuesto, este lado que está siendo compartido por los dos triángulos ahí. Y ahí tenemos entonces nuestro segundo enunciado. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? De que por lo tanto, el segmento ID va a ser igual al segmento IE, pero este también es igual al segmento IF. Por enunciado 1 y 2 decimos de que estos tres segmentos son iguales. Y ahí tenemos entonces la solución a nuestro literal A. Pero veamos nuestro literal B que nos dice: el segmento AI también es bisectriz del triángulo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a trazar la línea. Mire, esta línea roja representa entonces el segmento AI. ¿Qué significa en este caso? Ahora vamos a trabajar con el triángulo FIA, que sería justamente FIA. Ahí tenemos el primer triángulo que vamos a trabajar. Y el otro triángulo sería DIA, o sea, DIA. O sea que ahora estamos trabajando con este triángulo y con este otro que tenemos aquí. Significa de que en este caso ID, fíjese, ID y el otro segmento IF, decimos de que son iguales, o sea que en este caso recuerde que por el literal A habíamos llegado a la conclusión de que eran segmentos iguales. Entonces ya tenemos que un lado es igual. Aparte de eso, si usted observa también, tenemos triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque aquí hay ángulos de 90 grados, tanto en este triángulo como en este hay ángulos de 90 grados, entonces por lo tanto tenemos triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el triángulo FIA es congruente en este caso al triángulo DIA, o sea, a este otro triángulo. Por segundo criterio de congruencia, en este caso, podemos decir que son congruentes. ¿Qué significa? De que tienen un lado igual, mire, criterio 2, un lado igual, ángulos opuestos, en este caso iguales, el ángulo de 90 grados acá, también aquí, y por supuesto el segmento AI, que en este caso es un lado compartido en los dos triángulos. Significa entonces que a partir de eso podemos deducir lo siguiente: el ángulo A, en este caso el ángulo IAF, que sería IAF, o sea, esta porción que tenemos acá, es igual a el ángulo IAD, o sea, IAD. ¿Qué significa? Que si son iguales, entonces este segmento AI, entonces también es bisectriz, porque está partiendo este ángulo A en dos ángulos iguales. Entonces, por lo tanto, AI es bisectriz en el triángulo ABC. Y ahí tenemos entonces la solución a nuestro ejercicio. Recuerde que si usted tiene cualquier duda, puede hacerla llegar. Si todavía no se ha suscrito al canal, puede hacerlo para que pueda recibir las notificaciones de próximos videos. Ahí está, cualquier duda entonces puede dejarla en sus comentarios, puede dejármelo ahí
o puede hacérmelo llegar por medio de WhatsApp. Eso es todo entonces, chicos, este día en esta clase. Espero que esto les sirva para poder darle solución a sus ejercicios que me van a presentar en la próxima actividad.